Bueno, hoy vamos a trabajar lo que es la resta de vectores. En la sección número 2 en romano nos están pidiendo que para cada uno de los problemas del punto anterior determinemos el vector a menos b y b menos a. Entonces, en este caso, por acá por la izquierda vamos a calcular el vector a menos b, y en el plano cartesiano que aparece a la derecha vamos a calcular el vector b menos a. Lo primero que hay que entender en la resta de vectores es que una resta de vectores se puede convertir en una suma. Es decir, por ejemplo, el a menos b se puede reescribir como el primer vector a más el opuesto del segundo vector, que vendría siendo menos b. O sea que a menos b es lo mismo que a más el opuesto del vector b. Y b menos a lo mismo. B menos a sería el primer vector igual sumado con el opuesto del vector A. Y recuerde que cuando hablemos de el opuesto de un vector, es un vector que apuntaría en sentido contrario al que estemos representando. Bueno, vamos a empezar con el primer caso. Vamos a calcular el vector A menos B. Bueno, lo primero que se hace en estos casos es representar los dos vectores sobre el mismo plano cartesiano. Es decir, que tanto el vector A como el vector B se representan en el mismo plano, en este que estamos representando. Lo primero en lo que nos debemos fijar para representar un vector es el eje cartesiano, a partir del cual voy a medir el ángulo, que en este caso es el eje X positivo, que sería este. Y como el ángulo que voy a medir es un ángulo positivo, significa que la rotación debe ir contraria a las manecillas del reloj. O sea que si colocamos el transportador y empezamos a medir los 240 grados, empezaríamos con que aquí es 90, 180 y más o menos como por aquí vendrían quedando los 240 grados. Entonces 240 grados, y desde el origen y tomando como referencia esta marquita de los 240 grados, medimos un vector de longitud 3 centímetros. Y le hacemos las respectivas subdivisiones. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, y el tercer centímetro hacia atrás representamos la cabecita del vector y le colocamos el nombre. Este vendría siendo el vector A. Ahora hacemos lo mismo con el vector B. Entonces vuelve y juega, empezamos desde el eje X positivo, pero el ángulo que voy a representar es un ángulo negativo. ¿Qué significa eso? Pues que la rotación ya no va a ser en contra de las manecillas, sino a favor de las manecillas del reloj. O sea que desde más o menos por aquí, desde el X positivo, medimos un ángulo que corresponde a los menos 30 grados. Y luego desde el origen, y tomando como referencia la marca de los menos 30 grados, medimos un vector de ¿cuántos? 4 centímetros. Entonces, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, borramos el resto, y del cuarto centímetro hacia atrás le representamos la cabecita del vector, y este vendría siendo el vector B. Y de acuerdo con lo que tenemos acá arriba, el opuesto que tenemos que representar, y lo voy a subrayar, es el vector menos b, o sea, el opuesto al vector b. Y pues el opuesto al vector b no es más que dibujar el vector b, pero en sentido contrario. O sea, ¿cómo me va a quedar por aquí? O sea que se toma como referencia el vector b y en sentido contrario. Listo. Y medimos de nuevo los mismos 4 centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, y el cuarto centímetro hacia atrás la cabecita del vector. Y este vendría siendo el vector menos b. Y ahora, como ya tengo el vector, por acá tengo el vector a, y por acá arriba está el vector menos b, ¿qué es lo que tengo que hacer con ese par de vectores? Pues sumarlos como si estuviéramos aplicando el método del paralelogramo.
Entonces, para eso lo que hacemos es trasladar paralelamente, entonces, el vector A hasta la cabecita del vector B. Entonces nos quedaría un vector de esta manera. Le hacemos la subdivisión 1, 2, 3 centímetros. A usted les va a quedar mucho más bonito porque lo van a hacer con regla. Le dibujan la cabecita al vector. Este es el mismo vector A. Y ahora hacen lo propio con el vector menos B. Entonces el vector menos B es un vector que va a ir de esta manera. Este es el vector menos B. Le hacemos las mismas subdivisiones que 1, que 2, que 3, que 4. ¿Y cuál sería el vector resultante? El vector resultante es el que va desde el origen del sistema cartesiano y terminaría acá donde se tocan las cabecitas del vector A y el vector menos B. Vamos a ver si me queda mejor así, dibujándolo al revés. No, un poquitico torcido. Vamos a mejorar un poquitico este pulso. Bueno, y el hecho de que la cabecita del vector debe coincidir con el punto de contacto de las cabecitas de los dos vectores, y este vendría siendo el vector A menos B. Pero aquí no termina todo, porque ahora yo lo que debo hacer es coger este vector A menos B y trasladarlo paralelamente a la cabeza de los dos vectores que yo tenía originalmente. Y recuerden que los vectores originales eran el vector A y B, los que voy a marcar aquí con verde. Aquí estaba el vector A y por acá estaba el vector B. Entonces a la cabecita de estos dos vectores que debo coger ese vector y trasladarlo. Entonces cojo el vector A menos B y veo que el vector A menos B arrancaría en la cabecita de B y terminaría en la cabecita de A, o sea que nos quedaría algo así. Y este sigue siendo el mismo vector A menos B. Y aquí sí ya terminamos. Entonces aquí podemos notar de que un vector resta es un vector que va desde la cabeza de un vector hasta la cabeza del otro vector. ¿La cabeza de quién? B. Sería la cabeza de B, empieza en la cabeza de B y termina en la cabeza de A. O sea que A menos B es un vector que empieza en la cabeza del vector B y termina en la cabeza del vector A. Entonces ya nos podríamos ir adelantando. Entonces, si A menos B empezó en la cabeza de B y terminó en la cabeza de A, ¿cómo sería B menos A? Pues que va a empezar en la cabeza de A y va a terminar en la cabeza de B. Veámoslo entonces. Volvemos a representar los mismos dos vectores, los originales, sobre el primer plano cartesiano. Entonces el primero era un vector que se medía desde el X positivo y tenía un ángulo de rotación de 240 grados, que más o menos era como está por aquí. Este era 240 grados. Tomamos como referencia el origen y la marquita de los 240 grados para representar un vector de longitud 3 centímetros. 1, 2, 3 y hacia atrás este vendría siendo el vector A. Y el vector B es un vector que se mide también desde el X positivo, pero un ángulo de menos 30 grados, más o menos como por aquí. Colocamos el valor de menos 30 grados y desde el origen, y tomando como referencia la marquita de los menos 30 grados, medimos un vector de 4 centímetros. 1, 2, 3, 4. Borramos el resto. Y del cuarto centímetro hacia atrás, la cabecita del vector. Y este sería el vector B. Listo. Ahora, según lo que tenemos acá arriba, hay que dibujar es el opuesto del vector A. Ahí lo estoy subrayando. Entonces, el opuesto del vector A vendría siendo, entonces coloque la regla sobre el vector A y dibujen el vector A, pero en sentido contrario. Los mismos 3 centímetros. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros y borramos el resto. Y del tercer centímetro hacia atrás, pues dibujamos la cabeza del vector. Y este vendría siendo el opuesto del vector A, o sea, el vector menos A. Y ahora sí,
¿Qué debo hacer con el vector B y el vector menos A? Pues sumarlos. Entonces vuelve y juega, apliquen el método del paralelogramo. Entonces representamos aquí el paralelo al vector menos A, 2, 3 centímetros. Este sería el mismo vector menos A. Y hacemos lo propio que el vector B. Entonces paralelamente representamos aquí el vector B de 1, 2, 3, 4 centímetros. Entonces este es el mismo vector B. Y el vector resultante, pues el vector que va desde el origen, casualmente aquí me daré encima de esto. Listo. Este vendría siendo el vector ¿qué? El vector B menos A, pero aquí no termina todo, recuerden que ese vector B menos A ahora debo trasladarlo paralelamente, es decir, desde la posición en la que está, lo traslado paralelamente hasta la cabeza de los vectores originales que eran A y B. Entonces debo bajarlo acá. Entonces cuando yo lo bajo a los vectores A y B originales, pues me quedaría algo así, un vector que va a arrancar en la cabeza de A y que terminaría en la cabecita de B, y este vendría siendo el vector B menos A, que era lo que habíamos predicho. Bueno, ahí tenemos las dos maneras de abordar, entonces, la manera de calcular el vector A menos B y el vector B menos A en forma gráfica. Ahora, para el tercer punto, que es el método del polígono, entonces el método del polígono no es más que una generalización del método del triángulo. Es decir, si usted sabe aplicar el método del triángulo, pues es muy fácil aplicar el método del polígono. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que hacer usted es para cada vector representarle un plano cartesiano. Empecemos. El primero que me están dando en el problema dice que el vector A, primero ubico el eje cartesiano a partir del cual voy a medir el ángulo X positivo y voy a medir un ángulo de 60 grados, o sea, contrario a la manecillas del reloj. Entonces medimos el ángulo de 60 grados, colocamos el transportador, más o menos como hasta para aquí vendrían siendo los 60 grados, y luego desde el origen, y tomando como referencia la marquita de los 60 grados, representamos un vector de longitud 3 centímetros. Hacemos las subdivisiones, 1, 2, 3 centímetros, borramos el resto para que no nos quede el vector más largo. Y le colocamos el nombre a este vector, y este vendría siendo el vector A. Bueno, borramos estas líneas auxiliares que todavía no nos sirven. Ahora, para representar el segundo vector, aquí es donde debemos recordar cómo era que aplicábamos el método en su momento determinado. Era que teníamos que dibujar un nuevo plano cartesiano ¿sobre quién? Pues sobre la cabecita del vector A. Entonces, por acá tenemos, ya tengo los planos cartesianos, entonces voy a coger este plano cartesiano verdecito, lo desplazo y lo hago coincidir con la cabeza del vector B, que coincida exactamente con la cabecita del vector A. Por acá nos quedó el eje X positivo, traigámoselo, listo. Ahora, sobre este nuevo plano cartesiano, es decir, el verde, vamos a dibujar el segundo vector. En este caso, el segundo vector, el vector B, dice que se debe medir desde el eje X positivo, o sea, el nuevo. Y debo medir un ángulo de menos 30 grados, o sea, que debo medirlo es a favor de la manecilla del reloj. Entonces, colocar el transportador, miden el ángulo de los menos 30 grados, que más o menos es como por aquí, menos 30 grados, y luego toman como referencia el origen del nuevo plano cartesiano y la marquita de los menos 30 grados, y miden un vector de qué longitud. El vector B dice que es de 2 centímetros. Entonces venimos aquí y medimos, digamos aquí 1 centímetro y aquí 2 centímetros. Borramos el resto y del segundo centímetro hacia atrás le dejamos la cabecita al vector y le colocamos el nombre a dicho vector. Este sería el vector B. Ahora nos queda un tercer vector, el vector C. Entonces tenemos por acá otro plano cartesiano. Entonces
traemos ese plano cartesiano. ¿Y dónde vamos a colocar el origen de ese plano cartesiano? Pues entonces lo que vamos a hacer es coincidir el origen de este nuevo plano cartesiano con este segundo vector, o sea, el vector B. Y lo soltamos. Y por acá como que quedó el eje X positivo, vamos a traérselo. Eje X positivo. Y sobre este nuevo plano cartesiano vamos a borrar estas líneas auxiliares que están por acá encimita. Y sobre este nuevo plano cartesiano representamos el vector C. En este caso el vector C dice que hay que medirlo desde el eje Y positivo, pero ojo, el Y positivo es el que está pintado de amarillo. Y debemos medir un ángulo de ¿cuánto? De menos 120 grados. O sea que desde el eje Y, mire, desde el eje Y positivo y a favor de las manecillas medimos un ángulo de menos 120. Entonces empezaríamos. Hasta aquí iríamos en menos 90 grados y súmele 30 más. Aquí. Listo. Y este sería de menos 120 grados. Y ahora desde el nuevo plano cartesiano que es en amarillo y tomando como referencia la marca de los menos 120 grados, medimos un vector de ¿cuántos centímetros? De 3 centímetros. Desde aquí hacemos una línea y hacemos la subdivisión. Entonces 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros y borramos el resto. Luego desde el tercer centímetro hacia atrás dibuje la cabecita al vector y le colocamos el nombre a este tercer vector, sería el vector C. Si hubiese un cuarto vector, pues se repetiría el proceso. Un nuevo plano cartesiano que el origen se haría coincidir con la cabecita del vector C. Pero listo, ya tenemos los vectores A, B y C, los que están pintados de negro. Ahora sí, ¿cuál sería el vector resultante? Pues como esta es una prolongación o la generalización del método del triángulo, el método del triángulo dice que el vector resultante es un vector que va desde el origen del primero hasta la cabeza del último. Entonces aquí es lo mismo. Desde el origen del primero, y el primero fue el vector A, aquí lo estoy marcando con rojo, hasta la cabecita del último, y el último fue el vector C. Aquí le estoy marcando la cabecita, entonces lo que hago es representar entonces un vector que va así. Desde el origen del primero hasta la cabeza del último vector y le colocamos el nombre a este vector que es el vector A más B más C. Y de esa manera obtenemos el vector resultante aplicando el método del polígono. Usted no olvide, el método del polígono es una generalización del método del triángulo.